noches, doctores. Qué gusto saludarlos a cada uno de ustedes que están conectados en esta plataforma digital. Muy buenas noches a todos ustedes. Vamos a abordar un tema en la cual nos va a permitir a nosotros analizar algunas cuestiones relacionadas a los objetivos que en sí tiene la pena, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza? Hay que recordar que si bien es cierto, nuestro sistema procesal penal busca sancionar conductas, hay un interrogante: ¿y qué sucede después de que existe ya la aplicación del derecho penal con su poder punitivo? ¿Qué sucede con la persona privada de su libertad, no? Entonces, nosotros vamos a señalar lo que precisamente se hace, lo que se realiza y los objetivos que se tiene cuando alguien ya está privado de su libertad. Para ello se habla lo que hoy en día se conoce como los beneficios penitenciarios. Algunos lo consideran como una segunda oportunidad. Toda persona sobre la cual recae una pena por haber infringido, cometido pues un hecho delincuencial, un hecho delictivo, hay que analizar, por ejemplo, si qué alternativas tiene el establecimiento penitenciario o qué objetivo tiene la pena para poder dar cierto beneficio a quien es privado de su libertad. No nos olvidemos también que la pena cumple una serie de finalidades. Una de ellas es la reinserción del penado en libertad a la sociedad. Y para poder reinsertarlos a la sociedad se tiene que hacer una buena labor dentro del establecimiento penitenciario, con trabajos socioeducativos, con capacidades de que estas personas puedan tener la oportunidad incluso también de estudiar y aparte de ello de trabajar, ¿no? Asimismo, hay que evidenciar las cuestiones excepcionales para poder dar cierto contexto de prioridad a quienes son mujeres embarazadas que se encuentran privadas de libertad, a quienes, por ejemplo, son mayores de 75 años de edad y se encuentran privados de libertad, o alguna otra persona que tenga, digamos, una enfermedad que es incurable. Entonces también van a ver los beneficios para estas personas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión de clase es tocar conceptos procedimentales bastante interesantes y también evidenciar cuáles son los objetivos que tiene en sí el contexto de la pena. Ustedes, importantísimo que nos tenemos que regir en base a lo que viene a ser nuestro código también, y veremos en ese sentido lo que viene a ser el código pues de ejecución penal fundamentalmente, ¿de acuerdo? El código de ejecución penal. Entonces voy a empezar compartiéndoles las diapositivas, lo podemos evidenciar aquí, ¿cierto? Lo pueden visualizar, doctores. Empezamos hablando entonces de los beneficios penitenciarios. Respecto a los beneficios penitenciarios, primero hay que señalar un concepto inicial, ¿no? Fíjense que ahí ingresa el objetivo inicial que yo les señalaba. Los beneficios penitenciarios, doctores, son mecanismos que promueven la resociabilización del privado de libertad. ¿A través de qué? A través de su participación en diferentes actividades laborales, educativas, para empezar, ¿no? ¿Por qué? Esta no es una justificante. Muchas veces cuando se habla de beneficios penitenciarios o cuando los profesores enseñamos en alguna universidad y nos dan el curso de beneficios penitenciarios, no es que nosotros decimos que los sentenciados son unos angelitos, ¿no? Sino de que existen obviamente responsabilidades que ellos van a tener que asumir. Por ende, es que el derecho penal les ha dado una pena restrictiva de libertad. Sin embargo, no hay que olvidarnos que también una finalidad que tiene la pena es reinsertarlos nuevamente en la sociedad, reinsertarlos nuevamente en la sociedad. De ahí que las penas tienen un tiempo de duración, a excepción obviamente de las que son penas de cadena perpetua, ¿no? Que en poca instancia se suelen dar. ¿Y esto qué nos conlleva a decir? Incluso existen, doctores, varios países que no están de acuerdo con la existencia de cadenas perpetuas, porque esto le generaría una imposibilidad a quien es penado de libertad para que pueda resocializarse, ¿no? Y también ustedes saben que en base a varios tratados internacionales, muchos países no se encuentran de acuerdo con lo que viene a ser la aplicación de la pena de muerte. Pero aún, ¿por qué? Porque se busca como objetivo reinsertar a la persona en la sociedad. Se entiende que ya no estamos en normas de hace años o miles de años, o en leyes que en aquellos en tiempos se aplicaba como viene a ser el ojo por ojo, diente por diente.
Doctores, cuando nosotros hablamos del ojo por ojo, diente por diente, se hace mención obviamente a la ley del talión, ¿no? Entonces, esa ley del talión que imperaba a lo largo de la historia no se aplica hoy en día en pleno siglo XXI. En un pleno siglo XXI, la persona que ha matado a otra, ¿no? Va a tener a bien de cumplir una pena siempre y cuando se halle su responsabilidad penal. Sin embargo, esta persona tiene derecho a poder reinsertarse en el contexto social, ¿cierto? Incluso quien ha violado, cometió este delito contra la libertad sexual, habrá una pena que se imponga sobre esta persona, pero él también tendrá derecho a reinsertarse en la sociedad. Entonces, por ende, es que muchos países a nivel mundial no están de acuerdo que en sus legislaciones se encuentre la pena de muerte, ¿no? Porque eso sería, no es que vulnerar, pero sí frenar lo que es uno de los objetivos de la pena, que es poder nuevamente devolver al sentenciado a una sociedad, ¿cierto? Ahora, pero ¿de qué forma podemos volver al sentenciado a la sociedad? Para ello, los beneficios penitenciarios nos trae una serie de actividades. Primero, actividades laborales. ¿Cuántos de nosotros, doctores, no ha subido en alguna ocasión a un medio de transporte y seguramente ustedes lo han visto en algún acontecimiento donde suben jóvenes, señores, señoritas o señoras que te venden collarcitos, que te venden pulseritas con diseños y ellos no tienen vergüenza y te dicen, estuve recluido en el establecimiento penitenciario tal, he cumplido mi condena y ahora estoy trabajando de esta manera. Todo lo que ellos han aprendido lo han tenido dentro del establecimiento penitenciario. O sea, se les ha dado actividades laborales para que ellos puedan aprender. Fíjense lo que yo les voy a decir, ¿no? Y esto es un contexto psicológico y social. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que una persona roba? ¿Por qué creen ustedes, no? Y ustedes lo pueden decir obviamente a través del chat, obviamente al hablar de beneficios penitenciarios, dejamos de lado el contexto punitivo de la pena para hablar cuáles son los contextos sociales, psicológicos que han conllevado a una persona a cometer un delito. Entonces, ¿por qué creen ustedes que una persona roba? Y eso yo les voy a señalar ahora en cuestiones estadísticas. Existe un gran porcentaje de personas que roba por una falta de oportunidades, ¿no? Muy bien, como dice la doctora Etel, como dice la doctora Alejandra, por falta de necesidades, ¿no? Uno de los factores iniciales es falta de necesidad. ¿Por qué? Porque quizás no tuvo oportunidades para trabajar, para estudiar, para capacitarse, ¿no? Para llevar algún curso, etcétera. Entonces, al no tener la preparación, lo que hace es cometer algunos hechos que le van a permitir tener dinero más fácil. Y porque también lamentablemente no ha aprendido por falta de recursos a tener alguna actividad que le permita a esta persona poder tener algún trabajo que le genere ingresos dinerarios. Entonces, muchos de los delitos de robo o de hurto sobre todo se dan porque no existen posibilidades de esta persona, ¿no? Es decir, del ladrón, ¿no? O de esta persona que cometió este delito, de poder tener alcance a realizar actividades laborales. Entonces, dentro de los establecimientos penitenciarios se le permite de que estos puedan aprender cierto tipo de actividades, realizar cierto tipo de trabajos, las cuales al término de su condena le van a permitir subsistir económicamente, ¿no? Entonces, eso es una finalidad que tiene el beneficio penitenciario. Aparte de ello, también hay que ver los aspectos educativos, la educación. No es un secreto para nosotros que no solamente a nivel del Perú, sino también a nivel mundial, hay muchas falencias en el factor educativo. Se dice en un momento de que la educación, el acceso a la misma tiene que ser gratuita. Sin embargo, esto no es del todo absoluta, sino es bastante genérico. Para acceder a una educación, de por medio siempre existe un pago. Entonces, quien no puede, por ejemplo, solventar ese gasto, no tiene la educación suficiente y a veces puede cometer una serie de delitos, ¿no? ¿Y cómo así? Desconocimiento de determinadas reglas de conducta, desconocimiento de normas sociales. El desconocimiento de las mismas, que se entiende, uno va aprendiendo en el nivel primario, por ejemplo, cuando yo llevo el curso de educación cívica,
esta persona que no tiene ese acceso no conocen ciertas situaciones y pueden, en base a ello, al desconocimiento de la misma, cometer, por ejemplo, una serie de hechos delictuosos, ¿no? O sea, hablamos en un criterio de posibilidad. Luego tenemos el aspecto también de tener que brindar a estos individuos, a los penados por libertad, los servicios psicológicos. Miren, detrás de una conducta delictiva siempre encontramos un padrón psicológico, a rasgos psicológicos. Ahí encontramos una persona introvertida o una persona violenta, una persona que no es capaz de controlar sus emociones, una persona bastante impulsiva y precisamente por no manejar lo que viene a ser sus aspectos psicológicos y su salud mental, pueden estar inmersos en hechos delictivos o pueden haberse dejado llevar por entorno que les ha direccionado de manera equivocada. ¿Y esto por qué? Porque no tenían un buen manejo de su salud mental. Entonces, dentro del establecimiento penitenciario, como beneficios que se le da al privado por libertad, también se tienen los diferentes servicios psicológicos que hay que brindar, ¿no? La salud mental no tiene precio. Y si esto sucede incluso en personas que no cometen delito, donde es importante llevar una actividad o llevar consultas que le permitan ayudar su salud mental, imagínense ustedes en quienes han cometido un delito, hay que darle un servicio psicológico también para ello. Ahora, también tenemos a quienes tienen un perfil más agresivo. Por ejemplo, los famosos sicarios, ¿no? O sea, un sicario mata a alguien a sangre fría, no le interesa ni sabe por qué lo mató, porque fue encargado por otro sujeto, quien sí sabe el móvil del delito. Entonces aquí podemos tener una persona que tenga, obviamente, un trastorno psicológico que hay que tener que trabajar, ¿no? O quien cometió un delito de violación, o incluso en casos mayores, como personas que sufren algún tipo de situación mental en las cuales ellos consideran que lo que están haciendo está bien, ¿no? Lo que hoy en día en el derecho penal se le conoce como los inimputables. Entonces, los servicios psicológicos serán una fuente muy importante para buscar reinsertar al penado de su libertad a la sociedad. Asimismo, los servicios serán legales, orientados a saber que por más que se ha tenido a bien de tener una sentencia condenatoria, qué mecanismos legales pueden acceder, como por ejemplo podría ser disminuir su pena del privado de libertad y también los aspectos sociales, ¿no? Todo ello ofrece la administración penitenciaria, ¿no? Entonces, todas las actividades que se van a realizar van a tener esa finalidad. Asimismo, sobre los beneficios penitenciarios, nosotros podríamos señalar que son mecanismos jurídicos que permiten reducir la permanencia en prisión de un condenado a pena privativa de libertad efectiva, así como mejorar sus condiciones de detención. Dos puntos bastante importantes que a continuación les voy a señalar. Y les voy a trasladar, dicho sea de paso, a manera de pregunta, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Mira, el robo y la mentira, ya, claro, como les reitero, hay bastantes interrogantes que ustedes están haciendo. La posición que vamos a hablar de los beneficios penitenciarios se deja de lado el contexto del poder punitivo del Estado, que es sancionar cualquier conducta de una persona, ojo, cualquier conducta de una persona que vulnere obviamente una norma legal. Ya la sentencia ha recaído sobre el individuo. Lo que luego viene es como uno de los objetivos de la pena es reinsertar a la persona privada de libertad. Entonces, nosotros vamos dirigidos a ese aspecto. No estamos en un nivel, digamos, de investigación de decir acá la pena tiene que ser en un contexto de agravante, ¿no? Porque tiene determinado comportamiento o ha cometido determinado delito con alevosía, con ventaja, con premeditación, etcétera, sino que acá estamos analizando el contexto de una persona que ya está cursando una pena privativa. Entonces, ahí ingresa lo siguiente. Miren, el objetivo de la pena, ¿no? El objetivo de la pena es que la persona, aparte que busca sancionar y busca ser ejemplificadora
para que las más personas no puedan cometer este delito, también va el lado de poder ver cómo el privado de libertad pueda volver a reinsertarse en una sociedad, ¿no? Es decir, como un libro de beneficio penitenciario señalaban, el derecho a las segundas oportunidades. Y el sentenciado también tiene un derecho a una segunda oportunidad, ¿ya? Entonces vamos a ver algo bastante peculiar y les invito a una pregunta también ustedes. Miren, porque el siguiente mecanismo del concepto de beneficio penitenciario. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Vivimos en una sociedad donde existe sobrepoblación carcelaria? ¿Existe sobrepoblación carcelaria? Yo creo que incluso la pregunta que yo les señalo cae por su propio peso, ¿cierto? Porque obviamente nosotros en el caso peruano vivimos ante una población donde existe abundantes privados de libertad. El gran problema es que a veces tenemos a los privados de libertad de manera provisional, es decir, a quienes, por ejemplo, están purgando una restricción de la libertad proveniente de lo que viene a ser una prisión preventiva, ¿no? Y a veces de ahí es que cuando existe también las cuestiones de sobrepoblación carcelaria se señala de que se está haciendo pues un abuso de lo que viene a ser la prisión preventiva, ¿no? Pero también hay que ver que se encuentran, aparte de los presos preventivos, quienes ya purgan una condena, pero incluso su condena solamente es hasta 6 años, hasta 8 años, es decir, personas que han cometido un delito de hurto, delitos que han cometido un delito de robo, ¿no? Donde, por ejemplo, ellos podrán tener mayores oportunidades para poder acceder a un beneficio penitenciario, ¿no? Si bien es cierto, la regla es para las personas que cometen varios delitos, sin embargo, existen ciertas excepciones de quienes, por ejemplo, no acceden a un tipo de beneficio. Por ejemplo, sabemos nosotros que no es lo mismo cometer un delito de hurto, delito de robo, que cometer, por ejemplo, un delito contra la libertad sexual, violación. No es lo mismo que alguien haya matado a otra persona, como por ejemplo perteneciente a una organización criminal que realizó un delito de sicariato. No es lo mismo tener a un alto funcionario público que ha cometido un delito de peculado, un delito de colusión en plena pandemia. Entonces existe una gran diferencia en los bienes jurídicos tutelados. Los bienes jurídicos tutelados no son iguales. Entonces, también respecto a estos beneficios se pondera y se analiza qué delitos y cuántas penas privativas de libertad o cuánto es el tiempo de pena privativa de libertad que una persona está sufriendo a efectos de que se pueda señalar qué beneficios se le pueda dar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos señala también respecto a ese concepto de beneficios penitenciarios. Hay que buscar por tema de sobrepoblación carcelaria, darles medidas socioeducativas, psicológicas, para que podamos también disminuir la reducción de lo que viene a ser la permanencia en prisión de una persona condenada, ¿no? Para que luego pueda lograrse, obviamente, su libertad. Ahora, lo otro es mejorar sus condiciones de detención. Mejorar las condiciones de detención es una labor bastante interesante que hay que tener en cuenta porque la persona que ha cometido un delito no deja de ser persona, ¿cierto? No deja de ser persona. Y el derecho penal nos señala que igual, así una persona sea culpable, así una persona haya cometido un delito y hay una pena, en el derecho penal también encontramos nosotros las garantías constitucionales, los derechos institucionales. No nos olvidemos que existen los derechos humanos y en los derechos humanos también hace mención a la persona sobre el cual recae, por ejemplo, una sentencia, ¿no? Entonces se tiene que buscar también formas o medios para que el sentenciado, ¿no? El penado en libertad pueda vivir dentro del espacio carcelario, dentro de los límites que señala la dignidad humana, ¿ya? Por eso nos señala que hay que mejorar la calidad de detención. Ahora, todo este concepto de beneficios penitenciarios pues contribuyen también de manera importante a mantener la gobernabilidad de los establecimientos penitenciarios. Otro gran problema existente, ¿no? Pues al promover la participación del interno en actividades terapéuticas, en actividades laborales, en actividades educativas, generan espacios de producción, capacitación y de tensión
que en la vida cotidiana de una prisión se produce en la reducción de la violencia interna, así con mayores niveles de convivencia ordenada y pacífica, ¿no? Este es otro factor bastante interesante. Por ejemplo, los motines que se dan. Pregunta, ¿quiénes creen ustedes que por lo general cometen motines dentro de un establecimiento carcelario? Por lo general, los que cometen este tipo de acontecimientos son personas que todavía, ¿no? O sobre quienes no se ha aplicado de una manera adecuada medidas de tratamientos psicológicos, tratamientos sociales, o que todavía no se les ha dado alguna oportunidad laboral o educativa dentro del establecimiento penitenciario. Entonces son los que se entiende hoy en día son los más revoltosos dentro del establecimiento penitenciario. Si uno aplica de forma adecuada un beneficio penitenciario, entonces esto ayuda también a que se tenga establecimientos penitenciarios donde el penado en su libertad pueda aceptar, ¿no?, que está cumpliendo una condena y pueda, aparte de ello, tener esa posibilidad de poder acceder a una serie de beneficios que te suelen dar dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? Entonces, lo que yo les digo incluso tienen un aspecto constitucional. Toda persona penada por su libertad tiene derecho a una reeducación. Y eso lo vamos a encontrar incluso fundamentado en los principios de reeducación y reinserción social que inspiran la finalidad preventiva especial asignada a la pena. ¿Dónde lo encontramos, doctores? Esto lo encontramos sustentada en el artículo 139, inciso 22 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Sin embargo, los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. A veces se pide un beneficio sobre el penado de la libertad y se dice, no, él también tiene, ese beneficio es un derecho fundamental. No, no, no. Los beneficios penitenciarios no vienen a ser derechos fundamentales, porque esto constituye una opción política criminal a través del cual un Estado concede o regula estímulos a un condenado con fines de resocialización. Pero que es una cosa totalmente diferente, ¿no? No es un derecho fundamental el beneficio penitenciario, sino que es una política criminal que realiza el Estado, ¿no? Por política criminal vemos, si nosotros condenáramos a todas las personas, si no tuvieran ellos al derecho a la resocialización e insertación a la sociedad, tendríamos establecimientos carcelarios en abundancia, ¿no? Donde existiría sobrepoblación carcelaria. E incluso, como por ahí escuché un término de un abogado que decía que si no se dan beneficios penitenciarios, se dejarían de lado incluso de construir colegios o hospitales para dar pase a la construcción de lo que son mayores carceletas, ¿no? Mayores carceletas, por supuesto, destinado para ello, porque obviamente el objetivo sería darle una sanción al penado por libertad y que esa sanción se cumpla e incluso que se pueda tener la oportunidad de extender su condena, ¿no? Para que ello no sucede, están precisamente esos beneficios, ¿no? Pero el beneficio es un estímulo. El beneficio es un estímulo para que el condenado pueda acceder al mismo y la finalidad siempre va a ser la resocialización, ¿no? Vamos a ver qué señala el Tribunal Constitucional. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional sobre lo que estamos señalando? Sobre el particular, doctores, el Tribunal Constitucional señala lo siguiente. Los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino que vienen a ser los beneficios penitenciarios, doctores. A ver, voy a ver si me han entendido, ¿ya? Pregunta, ¿los derechos fundamentales eran beneficios penitenciarios o no? ¿Eran beneficios penitenciarios? No, muy bien, correcto, muy bien, Yuri, Alejandra, Roselyn, Edward, Guadalupe, ¿cierto? Muy bien, Sheila, son políticas criminales, ya, pero
Algo más yo les acabo de decir hace un momento. Lo que pasa es que cuando yo les digo por política criminal lo que se hace es evidenciar qué tenemos que hacer. Es decir, ya tenemos privado de libertad, ya tenemos sobrepoblación carcelaria, ya tenemos una pena que no ha sido cadena perpetua. No tenemos una pena, por ejemplo, de muerte. Entonces, esa persona que purga condena tarde o temprano va a tener que salir del establecimiento penitenciario. Entonces, debemos darle un beneficio. Y uno de los principales beneficios es la reinserción de esta persona a la sociedad. Cuando se señala ese concepto, a veces se confunde porque se dice, entonces es un derecho fundamental del penado en libertad. Pero ahí vamos a ver que no es un derecho fundamental, sino como lo acaba de decir la doctora Rosselli, ¿no? Son estímulos que brinda el Estado. Pero vamos a ver qué nos dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional nos dice que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino son garantías, no nos olvidemos, son garantías previstas en el derecho de ejecución penal. Si nosotros vemos, obviamente, nuestro código, vamos a ver derecho de ejecución penal. Lo hemos llevado en pregrado y quienes, por ejemplo, han llevado cursos en la maestría en derecho penal o derecho procesal, han llevado, obviamente, el código de ejecución penal. Y el mismo código de ejecución penal nos señala que los beneficios penitenciarios son garantías pro condenado en libertad, ¿no? Son garantías previstas en ese derecho de ejecución penal, cuyo fin es concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. Hay un basamento constitucional, ¿no? Resocialización y reeducación. Los dos tienen que ir de la mano. Yo no puedo buscar, ¿no?, resocializar a una persona sin que se le logre educar. O sea, no podemos resocializar a una persona que cometió un delito de robo, hurto, violación o asesinato, sicariato, entre otros, sin que exista una educación de promedio, ¿no? Y la educación no solamente engloba el hecho de tener que enseñarles determinadas actividades al privado de libertad, sino también de que deban llevar determinadas terapias psicológicas para que en el aspecto de la salud mental del interno les permita no solamente enfrentar a una sociedad en la cual existen de manera muchas estigmas sociales, sino de que no pueda recaer en ser reincidente o habitual al momento de cometer pues un delito, ¿no? Entonces, en efecto, a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no engendran derechos subjetivos, de ahí que pueden ser limitadas, ¿no? De ahí que pueden ser derechos limitados, es decir, no todos los penados por libertad con condena van a tener acceso a un beneficio penitenciario, es límite nada más. Si fuera un derecho constitucional, o un derecho fundamental, toda persona tiene derecho a acceder al derecho fundamental, como a la vida, ¿cierto? A la salud. Pero los beneficios penitenciarios son garantías que se van a dar siempre y cuando se cumplen determinadas exigencias penitenciarias. Por ende, que al ser garantías, también son limitados. No todos acceden a dichas garantías, ¿de acuerdo? Por otro lado, no cabe duda que aun cuando los beneficios penitenciarios no constituyen derechos, su denegación, su revocación o restricción de acceso a los mismos debe obedecer a motivos objetivos o razonables, ¿no? Eso, ¿quién lo señala? Lo podemos encontrar, doctores, en el Fundamento Jurídico 3 de la sentencia número 0842-2003/HC del Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, es posible que a una persona que esté purgando condena se le diga, tú no vas a acceder a este beneficio, ¿sí? Por supuesto que sí, pero hay que fundamentar el por qué. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, es un concepto inicial. Ahora vamos a ver qué funciones tiene la pena, ¿ya? Hay que analizar, claro, como dice Ronald, los 3 R: reeducación, rehabilitación y reinserción, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay que ver ahora cuáles son los beneficios penitenciarios en el sentido de las funciones de la pena,
¿ya? Las funciones de la pena. Pregunta, ¿cuántas funciones tiene la pena? A ver, pregunta a los participantes. ¿Cuántas funciones tiene la pena, estimados doctores? A ver, si ustedes me ayudan en el chat y creo que ustedes ya lo están viendo en este momento, ¿no? ¿Cuántas funciones tiene la pena, doctores? Tres. No nos olvidemos. Tres funciones tiene la pena, hay que quedarnos claro con ello. Muy bien, Tineo, muy bien, Víctor, muy bien, Alejandra, muy bien, Alaid, muy bien, Karina, muy bien, Zaira, muy bien, Michael. Tenemos tres, ¿de acuerdo? Tenemos tres funciones que tiene la pena. Preventiva, protectora y resocializadora. ¿De acuerdo? Preventiva, protectora y resocializadora, ¿no? Mira, esto también lo encontramos en el fundamento del artículo 139, inciso 22 de la Constitución Política, o en el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, ¿no? Nuestro título preliminar incluso nos señala, nos empieza señalando cuáles vendrán a ser las funciones que tiene la pena, ¿no? Entonces, la pena tiene tres funciones, doctores. ¿Cuáles vienen a ser las tres funciones? Función preventiva. ¿Qué otra función más tiene? La función protectora y la función resocializadora. ¿De acuerdo? Esos tenemos como funciones de la pena, que en este caso vienen a ser tres. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros lo podemos mencionar también cuando hacemos mención del artículo 2 del título preliminar del Código de Ejecución Penal, ¿no? Muy bien. Vamos a ver algunas cuestiones aquí. Miren, ¿por qué preventiva? ¿No? Una de las funciones de la pena es que la persona que ya cumple una pena privativa de libertad, el objetivo es que no vuelva a cometerlo, no vuelva a cometerlo, ¿no? No sería posible si alguien que cometió un robo, que es sentenciado, cumple la condena, sale a la sociedad y nuevamente empieza a robar. O la persona que ha cometido un delito de homicidio, ¿no? Por lucro, por ejemplo, sin llegar a los parámetros del sicariato. Cumple su condena y sale y nuevamente empieza a matar por dinero. Entonces, no se estaría cumpliendo uno de los objetivos o funciones que tiene la pena. La pena también busca prevenir que el penal en libertad pueda volver a cometer el delito. Luego tenemos una función protectora y es de protección para el mismo interno. ¿Por qué? Pregunta, ¿qué significaba la ley del talión, doctores? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué recordamos de esa función, o mejor dicho, de esa ley del talión? ¿Qué nos hacían referencia? Tengo a Mario Puente, ¿no? A ver si puede activar su micrófono. O si no, a través del chat, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué teníamos? El ojo por ojo, diente por diente, ¿no? La ley del más fuerte. Ya, pero más que la ley del más fuerte no era el ojo por ojo, sino un acto de venganza, justicia por propia mano, castigo por mano propia, retribuir por portarse mal, devolver el castigo. ¿Qué decía? Si tú habías matado a otra persona, habría que matarte. Si tú habías robado, entonces habría que darte una lección. Si había cometido un delito de violación, había que darle una lección, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Delito por delito se señalaba incluso hasta antes de esta última década, ¿no? Pero la pena te dice, no, la pena también tiene que proteger a quien ha cometido el delito. Serán los operadores de justicia quienes serán los encargados a través de un debido proceso de dictaminar la sentencia correspondiente sobre quien ha cometido un hecho contrario a norma. Entonces también te busca con la pena proteger no solamente a quien ha cometido el delito, sino también proteger al contexto social, proteger los derechos sociales. Y otra función de la pena es la resocializadora, en el sentido de que, como les señalo, no todos los delitos tienen una cadena perpetua, porque si todos los delitos tendrían una cadena perpetua, tendríamos una sobrepoblación carcelaria. Entonces, la otra alternativa sería tener pena de muerte, pero el tener pena de muerte sería transgredir sin lugar a dudas también los derechos fundamentales como viene a ser la vida. Entonces, ya a través de tratados internacionales, solo algunos países en algunas situaciones acceden a lo que viene a ser la pena de muerte, ¿no? Entonces, el objetivo es resocializar, ¿no? Para alguno, por un sentido humanista también, ¿ya? Siguiente pregunta.
¿Qué se entiende por beneficios penitenciarios entonces? Que hace un momento lo acabamos de señalar. Los beneficios penitenciarios son mecanismos que promueven la resocialización del privado de libertad a través, sin embargo, de una serie de participaciones. ¿Qué tipo de participaciones tenían doctores los privados de su libertad? A ver, vamos siguiendo la clase. ¿Qué tipo de beneficios tenían los privados de su libertad? Tenían un beneficio para poder participar en actividades laborales, en actividades educativas, en los servicios psicológicos, legales, sociales que ofrece la administración penitenciaria. Nuevamente recalco ello, ¿no? Porque eso es una obligación y sobre si tú eres, obviamente, un abogado litigante y ya han condenado a tu patrocinado, no es que hasta ahí también concluye tu servicio como abogado, sino también hay que ver si se están cumpliendo o no los beneficios penitenciarios que va a acceder, en este caso, tu defendido. Entonces, los beneficios penitenciarios tienen que estar y tú tienes que conferenciar, obviamente, con él para ver si existen alguna actividad laborales dentro de ahí del establecimiento penitenciario, existen participaciones educativas, existen o no servicios psicológicos especialistas, obviamente, legales, sociales, que ofrece la administración penitenciaria, ¿no? O sea, a veces desde un contexto aparte, a veces uno puede tener una idea errónea porque falta de conocimiento de lo que viene a ser el derecho de ejecución penal, y dicen, bueno, en la carceleta seguramente el penado por libertad lo está pasando muy mal, lo están golpeando, lo están pegando, lo están tratando de una manera inhumana, pero hay que ver que esto no es necesariamente así, sino que el penado en libertad tiene la oportunidad de poder acceder a lo que son estas alternativas con el objetivo de que pueda volver a la sociedad y pueda nuevamente tener una segunda oportunidad, ¿no? Pero aparte de ese acceso que yo les señalo, también será importante porque van a permitir al penado en libertad reducir su permanencia en prisión. Ese es otro de los beneficios, ¿no? Aparte de lo que he señalado, también porque uno podría decir, ¿no? Pero ¿por qué voy a hacer una labor educativa? ¿Por qué psicológica? ¿Por qué laboral? Si al final me han condenado 25 años de pena privativa de libertad, ¿qué sentido tiene? ¿Cierto? ¿No? Porque ingresa obviamente un aspecto emocional de depresión en muchos penados por libertad cuando escuchan la condena por parte de un juez. Sin embargo, también es importante señalarle de que si estos penados por libertad cumplen y participan en las diferentes actividades que hemos señalado, es decir, actividades laborales, educativas, servicios psicológicos, legales y sociales que ofrece la administración penitenciaria, entonces tienen la oportunidad para poder reducir su permanencia en prisión del condenado, ¿no? En libertad. Asimismo, para poder mejorar también las condiciones de su detención, ¿ya? Las condiciones de su detención. Por eso que tenemos esas alternativas. Ahora, ¿cuáles son cuál es la naturaleza que uno encuentra en los beneficios penitenciarios? Vamos a ver, por ejemplo, acá lo siguiente, respecto a su naturaleza. Fíjense ustedes, eh, los beneficios penitenciarios, dentro de su naturaleza, lo pondremos a encontrar en derechos, en un derecho condicionado, en una gracia y en un incentivo. No nos olvidemos, doctores, cuando hablamos de la naturaleza, la génesis de un beneficio penitenciario, lo veremos en estos 4 puntos: derechos, derecho condicionado, derecho a la gracia y un incentivo. ¿Por qué? Pregunta: ¿cuándo podríamos decir que una persona se queda sin derechos? ¿Cuándo podemos decir nosotros que una persona se queda sin derechos? A ver, porque a veces, como yo les estoy señalando, cuando mencionamos ese tema de los beneficios penitenciarios, sobre todo quienes han sido agraviados, dicen que esa persona que ha cometido un delito que se pudre en la cárcel, ¿no? Ese término, por ejemplo, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Esa persona que se pudre en la cárcel, que pague todo lo que hizo. Claro, se entiende obviamente el dolor de quien habría perdido un familiar a consecuencia de un sujeto que habría acabado con su vida o de una persona que ha sido víctima de un hecho delictivo, pero
¿Es acaso ante la existencia de la comisión del delito que ya se han extinguido los derechos de una persona? Es decir, tú estás privado por libertad, tú ya no tienes derecho y no es así, ¿cierto? La única forma que podremos decir que se extingue el derecho de un individuo es cuando ésta muere, cuando ésta muere. Incluso, fíjense ustedes que cuando la persona ingresa a un estado de coma, no puede hablar, no puede dar su propia manifestación de voluntad, se le puede desconectar, por ejemplo, de su respirador artificial. Obviamente que no, ¿cierto? En nuestra legislación peruana no está permitido la eutanasia. Entonces, si en esa, si incluso algunos de ustedes me dicen, nunca se pierde el derecho mientras que se encuentra en vida. Hasta, algunos me dicen, cuando uno muere, deja de ser persona, ¿cierto? Por ahí escuché que alguien me dijo, hasta cuando uno muere, tiene derechos. Bueno, claro, entonces yo creo que llegamos, ¿cierto? Estamos hablando, estamos, este papel, por ejemplo, lo que viene a ser el aspecto del derecho que tiene que tener un privado en libertad, ¿no? Un privado en libertad también tiene derechos. Uno de sus derechos es al trato digno, dentro de las posibilidades que va a tener dentro del establecimiento penitenciario. Pero, ¿por qué, doctores? Vamos a ver. Primero, pregunta, porque esto es importante. Yo les hago los preguntos. Yo sé que muchos de ustedes son abogados, etcétera, tienen doctorados, tienen maestría, tienen especializaciones en el extranjero, pero es importante definir ello. Miren, ¿qué derechos fundamentales conocemos, doctores? ¿Qué derechos fundamentales conocemos? Hay que ver. ¿Qué derechos fundamentales conocemos? Ya, a ver, Luis me dice la vida. Perfecto. Derecho a la vida, ¿ya? Pero aparte del derecho a la vida, ¿qué otro derecho? Derecho a la libertad, derecho a la educación, el derecho a la expresión, tenemos el derecho a la salud, derecho a la integridad, ¿correcto? ¿Qué otro derecho más tenemos? Derecho al honor, ¿ya? ¿A qué más? A la religión, ¿cierto? Tenemos derechos. Son otros derechos fundamentales reconocidos en nuestra constitución política. Perfecto. Pregunta, ¿qué derecho fundamental se restringe con la condena? ¿Todos los derechos? ¿O qué derecho se restringe? ¿Se te restringe tu derecho a la salud? ¿Se te restringe tu derecho eh, al trabajo? ¿Se te restringe tu derecho, por ejemplo, a tu dignidad, a tu libertad de expresión? ¿O qué derecho se te restringe fundamentalmente cuando existe, fíjense ustedes, una sentencia? Tu derecho a la libertad de tránsito, tu derecho a la libertad, pero tus otros derechos están vigentes, ¿cierto? Tus otros derechos están vigentes. No es que la persona privada por su libertad diga, bueno, este ya no tiene derecho a la salud, ¿cierto? No tiene derecho a la salud. De ahí, cuando surgió esta problemática del COVID, ustedes se recuerdan, uno de los contextos bastante problemáticos era el siguiente, ¿no? Si uno se contagia de COVID, todos se contagian. ¿Y cómo hacemos si un penado por libertad se contacta, un preso preventivo se contagia de COVID? ¿Qué hacemos? ¿Le damos una libertad condicional? ¿Qué hacemos? Porque obviamente no se encontraba restringido su derecho a la salud, tampoco su derecho al trabajo, ¿no? ¿Tiene derecho a expresarse? Por supuesto que sí, ¿cierto? Entonces lo que se restringe en sí viene a ser su derecho locomotora, ¿no? O sea, su derecho a la libertad. Hay un derecho a la libertad que es restringido, pero sus demás derechos se encuentran establecidos, ¿no? Hay que tener en cuenta. Por eso es que hay que darle un beneficio. Sin embargo, no es un derecho libre. Y eso ingresamos en el punto número 2. No es un derecho libre. No es que te vamos a dar algún beneficio así por así, sino que esto está condicionado. ¿Ok? Y ahora ingresa mi pregunta, ¿sobre qué está condicionado darte un beneficio penitenciario? ¿Cuál es la condición para darte un beneficio penitenciario, doctores? ¿Cuál es la condición para darte un beneficio penitenciario? Precisamente lo que anteriormente hemos señalado, ¿cierto? Que la persona pueda participar en actividades laborales, en actividades educativas,
que pueda participar en los servicios psicológicos, legales, sociales que ofrece la administración penitenciaria y que periódicamente tendrá que hacerse una evaluación para ir viendo si este penado por libertad va mejorando o no. Todo ello con el objetivo, como les he señalado, de que cuando se cumpla la condena podamos tener una persona que pueda, fíjense ustedes, y eso es uno de los objetivos, obviamente, que también se tiene, aportar al contexto social, ¿no? Sin embargo, como lo señala el numeral 2, es un derecho condicional. Si cumples las exigencias, puedes tener acceso a ello. Si no, no. Por ende, que se señala que es un derecho a la gracia. Y cuando hablamos la gracia, significa que puede haber una reducción de la pena. ¿Y por qué todo esto? Porque hay que darle un incentivo. Hay que darle un incentivo, ¿no? La pena no significa la conclusión ya de la vida del penado por libertad, sino que tiene que haber ciertos incentivos para él, ¿ya? El Tribunal Constitucional, como hace un momento hemos señalado, nos ha manifestado que los beneficios penitenciarios, bueno, no son derechos fundamentales, pero sí son garantías previstas por el derecho de ejecución penal, cuyo fin es concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación de interno. ¿De acuerdo? Aquí en la diapositiva ustedes pueden ver, por ejemplo, algunos expedientes que ha emitido, pues, en este caso, el Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora ingresa lo importante, o uno de los aspectos importantes. Fíjense ustedes, muy bien, fíjense ustedes. Eh, Vamos a ver acá. Doctores, ¿qué tipo de beneficios penitenciarios provee la ley? ¿Qué tipo de beneficios penitenciarios prevé la ley? Mira, vamos a ver. La ley prevé los siguientes beneficios penitenciarios que a continuación lo voy a señalar. ¿De acuerdo? Miren, primero lo vamos a dividir en dos, ¿ok? Los beneficios penitenciarios lo dividimos en dos. En los beneficios intramuros y en los beneficios extramuros. Así lo ponemos, ¿de acuerdo? Lo dividimos en beneficios intramuros y lo dividimos en beneficios extramuros, ¿no? Uno rápidamente se da cuenta, ¿no? Si son intramuros, significa que sigue estando dentro del establecimiento penitenciario. Si señalo extramuros, significa que sale del establecimiento penitenciario. Entonces, por ende, tenemos dos, intramuros y extramuros. Si son intramuros, van a mejorar las condiciones de vida del interno. Si cumple y si se somete, como anteriormente hemos señalado, a labores educativas, de trabajo, psicológicas, entre otros, puede lograr un permiso de salida, puede lograr la redención de su pena y puede tener acceso también, ¿cierto?, a una visita íntima. Todo ello condicionado, obviamente, a un contexto de educación y trabajo del penado de libertad, ¿no? El permiso de salida se harán siempre y cuando sean aspectos importantes en los cuales la persona podría acudir, ¿no? Podría acudir a ese sitio, ¿ya? Por ejemplo, hay que tener en cuenta que ese permiso de salida podría darse solamente a acontecimientos importantes si que alguno de sus familiares ha fallecido, ¿no? O si alguno de sus familiares que se encuentra grave quiere ver al penado en libertad, ¿no? Entonces, si nosotros evidenciamos buena conducta dentro del establecimiento penitenciario, se le podría dar permiso de salida. De igual manera, podríamos nosotros ver la posibilidad de la existencia de una redención de la pena también, ¿no? Pero que va a ser obviamente a un largo plazo. Y luego podemos tener visita íntima. Mira, mientras voy concluyendo ello, me parece que alguno no tiene acceso al audio, pero pueden estar formulando su pregunta a través de lo que viene a ser el chat, ¿de acuerdo? A través de lo que viene a ser el chat, ¿no? Mira, todavía no se preocupe, estamos yendo paso a paso. Luego les voy a señalar cómo viene a ser el trámite, ¿ya? ¿Cómo viene a ser el trámite? Ahora, pero una pregunta, cuando es permiso de salida, hay que ver el momento, el contexto. Puede ser un familiar, puede ser la participación en alguna actividad, o sea, un permiso de salida que sea necesaria, obviamente,
un cumpleaños de algún familiar, de su esposa, o incluso también quizás de un mejor amigo que ha tenido, también cae la posibilidad, porque no es que la norma penitenciaria te señala que los permisos de salida solamente se tienen que dar para determinadas situaciones, sino que lo único que te señala es permiso de salida para mejorar la condición del interno siempre y cuando ha cumplido, ¿no? Las conductas que le van a poder acceder a este beneficio. No es que te regule exclusivamente para tal. La redención de la pena también tiene un procedimiento, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. La visita íntima es importante también porque el penado por libertad también tiene derecho a poder hacer su planificación familiar y también esto va para quienes, por ejemplo, son mujeres, ¿no? Y quizás han cometido un delito cuando tenían 22 años, 23 o 24 años y le dan 25 años o 15 años de pena privativa de libertad, pero ellas tienen el deseo de ser madres. Entonces, no se le puede, obviamente, restringir ese derecho también y pueden tener ese derecho a visita íntima, ¿no? O sea, es una posibilidad, ¿no? Luego tenemos aquellos beneficios que son extramuros. En el caso de los extramuros ya permiten la libertad anticipada. Es un contexto diferente, ¿no? Libertad anticipada. A ello pueden acceder a lo que es semilibertad o si no pueden acceder a la libertad condicional. No se preocupen, vamos a hablar del procedimiento, ¿de acuerdo? Lo que yo en un inicio quiero que quede claro es que en tipo de beneficios penitenciarios que provee la ley peruana tenemos intramuros y extramuros, ¿de acuerdo? Los intramuros mejoran las condiciones de vida del interno y ¿qué encontramos? Permiso de salida, encontramos redención de la pena y encontramos visita íntima. Y en los extramuros permiten ya una libertad anticipada. Dentro de ellos encontramos la semilibertad y encontramos la libertad condicional, ¿no? Muy bien. Eh, Aquí ya hemos hablado, pero lo reforzamos un poco más, ¿no? En la clasificación de los beneficios penitenciarios, ya hemos dicho. Bueno, dentro de los beneficios que mejoran las condiciones de vida del interno, es el caso del permiso de salida, es el caso de la visita íntima. Y un conjunto, no solo son los únicos, sino que un conjunto de recompensas que se conceden al interno como la autorización, fíjense ustedes, para trabajar horas extras. Horas extras. Hay ciertos o algunas personas que permiten y facilitan, ¿no? Que estos primados por libertad puedan trabajar en base a lo que ellos han aprendido, hacer pulseras, collares, ¿no? Algunos muñequitos también, ¿no? Y varias otras actividades, se les da horas extras para que ellos puedan ir a trabajar, pero obviamente luego tendrían que regresar, son beneficios especiales, ¿no? También pueden desarrollar labores auxiliares, pueden haber visitas especiales, entre otro tipo de beneficios que se le va a dar, ¿no? Por ende, es que también todas estas se denominan beneficios intramuros. Ahora, obviamente uno sabe a través del estudio social interno a quién se le da, pues. No a cualquier persona se le va a dar autorización para trabajar horas extras, ¿no? Si es una persona que recién todavía está en camino para resocializarse, entonces no hay que darle horas extras de trabajo en ese momento todavía, porque si es que se va, ya nunca regresa, ¿no? Tampoco podríamos darle un permiso especial si es que yo sé que no va a regresar. Mira, yo escuchaba esto del profesor Esmol Arana, ¿no? Esmol Arana, y él, por ejemplo, decía que claro, existen muchos penados de libertad que llega el punto donde realmente ya están listos para reinsertarse en la sociedad, que ellos salen en un permiso especial y luego regresan libremente. No hay ningún problema, regresan ahí. En la medida, a medida de broma decía que incluso tienen la llave de sus rejas, salen y regresan, ¿no? Porque ya saben que en la mañana tienen que estar ahí, en la noche tienen que regresar al establecimiento penitenciario. Pero para poderles dar, pues, un beneficio como tal, uno tiene que entender que esa persona ya tiene no solamente el cumplimiento de esas actividades internas, sino que en su salud mental se encuentra ya estable para poder enfrentar los nuevos retos que le depara la sociedad, ¿no?
como a toda persona que es privada de su libertad, ¿no? Entonces, todo ello se cataloga o se señala también como aquellos beneficios intramuros, ¿no? Eh, Muy bien, que con excepción del permiso de salida, se conceden pues en el interior del penal, ¿no? La concesión de estos beneficios es una facultad siempre de la autoridad penitenciaria, ¿no? Muy bien. Luego existe, fíjense ustedes como lo pueden ver, algunos beneficios que permiten una libertad anticipada. ¿Cuáles son aquellos beneficios que permiten una libertad anticipada? Los siguientes que a continuación vamos a señalar. Por ejemplo, son beneficios que obviamente posibilitan el cumplimiento de una parte de la condena en libertad, ¿no? Y constituyen pues, una expresión avanzada en la progresión del tratamiento penitenciario, ¿no? En el caso de la semilibertad y la libertad condicional, también se les suele llamar beneficios extramuros. Se les suele llamar también los beneficios extramuros, ¿no? Por cuanto estas permiten pues la libertad del beneficiado. Su concesión siempre es potestad de la autoridad judicial. En este grupo, doctores, de beneficios penitenciarios se incluye la redención de la pena por trabajo o educación, lo que mayormente la mayoría conoce, ¿no? Pues también permiten una libertad anticipada, aunque propiamente no constituyen beneficios extramuros, ¿ya? El reconocimiento del tiempo de redención de la pena por trabajo o educación corresponde siempre a la autoridad penitenciaria, estimados doctores, ¿ya? Estimados doctores. Muy bien, siguiente diapositiva. Vamos a ver aquí. ¿Qué es la semilibertad? ¿No? ¿Qué es la semilibertad? Vamos a ver aquí lo siguiente, lo que viene a ser la semilibertad, ¿ya? Vamos a ver. Doctores, ¿qué entenderemos por semilibertad? ¿Qué vendrá a ser la semilibertad, no? Vamos a ver acá. Miren, la semilibertad podemos darlo obviamente como un contexto de una excarcelación o egreso anticipado, ¿ya? O egreso anticipado. También podemos hacer una progresión en el tratamiento penitenciario o estudiar o trabajar en medio tiempo, ¿ya? Estudiar o trabajar en medio tiempo. Muy bien. Sobre ello, vamos a ver, tenemos dentro del Código de Ejecución Penal el artículo 48 al artículo 52 que nos habla sobre lo que viene a ser la semilibertad, ¿de acuerdo? Nos habla sobre lo que viene a ser la semilibertad. Muy bien, aquí vamos a ver lo siguiente. En cambio, la libertad condicional nos señala los siguientes aspectos. En la libertad condicional tenemos el cumplimiento de parte de la condena o del condenado en libertad, la progresión superior en el tratamiento penitenciario y la discrecionalidad en el uso de tiempo en libertad. Esto ya lo encontramos en los artículos 53 y 57 de lo que viene a ser el establecimiento de los beneficios penitenciarios que estamos señalando en esta oportunidad, ¿no? Muy bien. Ahora, fíjense ustedes que hay algo muy importante que vamos a señalar, ¿no? Y esto va de la mano, si tenemos nuestros beneficios penitenciarios, básicamente, lo encontramos nosotros, doctores, acá vamos a ver, ya, muy bien, los beneficios penitenciarios, doctores, lo vamos a encontrar tácitamente, capítulo 1, disposiciones generales respecto a lo que viene a ser el beneficio penitenciario. Acá vamos a hablar de algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, el artículo 165, lo que yo anteriormente les he señalado son conceptos teóricos. También les he mencionado lo que refiere el Tribunal Constitucional
Pero ahora es importante señalar lo que nos señala el mismo articulado de nuestro Código de Ejecución Penal o el reglamento del Código de Ejecución Penal. Si yo quiero hablar en ese caso de los beneficios, mucha atención, ¿ya? Porque hay que tener basamento legal y esto nos va a permitir luego hablar del permiso de salida, entre otros. Fíjense ustedes que el artículo 165 es la que precisamente nos señala que los beneficios penitenciarios son estímulos que forman parte del tratamiento progresivo, responden a las exigencias de individualización de la pena, ¿no? En el sentido que no todos también van a tener acceso a lo que viene a ser estos beneficios. Hay algunos delitos en los cuales uno no puede tener acceso a un beneficio penitenciario. Por ejemplo, vamos a ver, pregunta a la clase. ¿Cuál creen ustedes que sería un delito en la cual una persona no podría tener un acceso a un beneficio penitenciario? ¿Cuál vendría a ser, doctores? Les pregunto solo uno, que es uno bastante controversial también, ¿no? ¿Cuál vendría a ser un delito por el cual una persona no podría tener acceso a un beneficio penitenciario? Pues que acaso en todos los delitos alguien puede tener este beneficio. Lo voy dejando como participación ustedes en el chat. Mientras tanto, hay que señalar lo que estábamos hablando aquí en el contexto, por ejemplo, de lo que viene a ser el permiso de salida, que algunos de ustedes lo manifestaban, ¿no? Miren, el capítulo 2, el artículo 169 de los beneficios penitenciarios, nos habla precisamente de lo que viene a ser el permiso de salida a doctores. ¿Y qué nos señala esta norma? Que el permiso de salida es concedido, para empezar, por el director del establecimiento penitenciario hasta por 72 horas. ¿Ok? Hasta por 72 horas, cuando concurran obviamente algunas circunstancias que lo señala el artículo 43 del Código, ¿no? Y teniendo a la vista el expediente siempre personal del interno previo informe social. Previo informe social, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, todavía en el chat no me han respondido qué delito creen ustedes en las cuales una persona no accede al beneficio penitenciario. Todavía los estoy esperando, ¿ah? Todavía les estoy esperando. A ver si en el chat lo pueden señalar. Miren, a ver, vamos a ver, creo que ahora sí ya tengo la de respuesta, ¿no? A ver, violación sexual, terrorismo, ya delitos sexuales de menores, claro, muy bien. Terrorismo, nos quedamos con terrorismo, ¿ya? Muy bien. Que hay otros más, ¿de acuerdo? Pero esto también les señalo porque no crean que el beneficio penitenciario se va a dar a toda persona, ¿no? Sino que existen solamente algunas circunstancias en las cuales obviamente al individuo se le puede dar el beneficio penitenciario correspondiente. No a todos, solamente a algunos, como les estoy teniendo a bien de señalar, ¿no? Pero bueno, estábamos en el permiso de salida, ¿no? El permiso de salida. Bueno, el artículo 170 lo que nos señala luego es que el director podrá conceder el permiso de salida aun cuando existiera sanción por falta grave. Sin embargo, hay que ver, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? El director del establecimiento penitenciario expedirá la autorización de permiso de salida, pero hay que ver lo que tiene que contener dicho documento. Para empezar, que dicho documento debe contener el motivo del permiso. No te dice más, sino el motivo. ¿Por qué quieres el permiso, no? Y cada quien pues tendrá que sustentar el objetivo y el motivo por el cual desea que en ese momento le dan un permiso, ¿no? Hace un momento decía si solamente estos permisos se pueden dar para visitar a un familiar. No, necesariamente, quizás tú quieras acudir a la ceremonia de graduación de uno de tus amigos, ¿no? O quieras estar presente en alguna actividad no solo de un pariente, sino de otra persona, entonces también puedes hacerlo. Pero un motivo del permiso. Claro está que cuando es un permiso, perdón, de índole familiar, resulta siendo pues una motivación distinta, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es eso. Luego, el tiempo por el cual se le concede, algo importante, y hace un momento lo hemos señalado. Pregunta a la clase para ver si ustedes están atentos con lo que yo les estoy señalando. ¿Cuánto era el tiempo que se le daba a una persona de permiso? Doctores, ¿cuánto era el tiempo que se le daba a una persona de permiso? Muy bien, les veo bastante activos, muy bien Ricardo, muy bien Yuri,
Muy bien, Sandy, muy bien, Erika, 72 horas. 72 horas, hasta 72 horas, ¿no? Porque claro, si no, podría tener menos horas, no hay ningún problema, pero nosotros enmarcamos el plazo de lo que viene a ser 72 horas, ¿no? Muy bien. Acá hacemos lo siguiente, yo sé que ustedes están viendo, yo voy a entregar los materiales a través de la coordinación, pero si ustedes quieren quizás por ahí algún contexto de información respecto a lo que viene a ser estas cuestiones de beneficios penitenciarios, yo les puedo dejar, o los estoy dejando a través del chat, por ejemplo, mi número de WhatsApp, ¿no? Ustedes lo pueden visualizar ahí, es el 997-588013. Entonces, si aparte del material usted me dice, profesor, quiero adherir a ello un material adicional respecto a lo que vienen a ser los beneficios penitenciarios, gustosamente pues se le puede remitir también a ese número de WhatsApp que yo les estoy poniendo en ello, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto, Edison también tenía una participación bastante interesante ahí. Muy bien, vamos a ver aquí, hay bastantes preguntas, me parece interesante, solo tenemos una hora, ¿ya? Entonces, hemos dicho que es hasta 72 horas para darle un permiso a una persona. Pero ese cuaderno, ¿no? Tiene que tener motivo del permiso, tiene que tener el tiempo en el que se concede el permiso, y hemos dicho que son hasta 72 horas para empezar. Luego, tiene que señalar también ese documento el lugar de destino autorizado por el desplazamiento del interno. También la ruta será comunicada aparte al personal de seguridad, el cual debe mantenerla en reserva naturalmente, ¿no? También la evolución favorable del interno en el proceso de tratamiento y rehabilitación, claro está. Ahora, ¿por qué el anterior? Porque también si es que le vamos a dar un permiso de salida, nosotros necesitamos saber a qué lugar va a ir, qué vías va a tomar, ¿no? Por dónde va a ir para hacer un seguimiento. O sea, no es que tampoco uno puede ser tan ligerito de decir, bueno, hay que darle el permiso y que se vaya, ya seguramente él sabe y va a regresar. O sea, tampoco puedo hacer eso, porque luego se va y nunca regresa. Entonces, si eso me pasa en varios casos, van a derogar obviamente la ley y decir, nunca se da permiso de salida. Entonces uno tiene que ser cuidadoso y sigiloso también en el sentido de saber de que un momentito, si se va a ir, está bien, ¿no? Pero hay que ver la vía, por dónde va. Como un doctor decía, hay que hacerle la marcación. Ojo, la marcación, no la amarración, ¿no? Sino hay que hacerle la marcación para ver esta persona a qué lugares pueda ir, ¿de acuerdo? Claro, el interno tiene que ir custodiado, pues, por un policía. Tenemos que ver con quién va, ¿no? No lo podemos dejar ahí solo. Eso uno piensa, ¿no? Yo les puedo comentar algunos casos después. Mira, entonces hay que ver también luego que para poder acceder a este beneficio hay que ver la evolución favorable del interno, ¿no? En el proceso de tratamiento, rehabilitación, como hace un momento le decía, y aquí ingresa fundamentalmente el aspecto psicológico ya del penado en libertad. O sea, si se encuentra o no en una facultad psicológica de poder yo darle esa confianza que esta persona pueda ir, también, ¿cierto? O sea, tiene que ser uno cuidadoso. También hay que ver las normas de conducta que deben observar el interno durante el permiso. ¿Por qué? A veces el interno, bueno, accedió a todos los beneficios internos, participó en las diferentes actividades educativas, las actividades psicológicas y demás, le dieron el permiso, pero ¿qué creen ustedes que sucedió? Intentó fugar, intentó fugar. O le dieron el permiso, que eran 70, hasta 72 horas, se quería quedar más tiempo. Entonces, todo ello nos va a permitir a nosotros analizar cuál está viniendo a ser la conducta que está teniendo el privado, pues, en libertad, ¿no? ¿Qué conductas tienen cuando hemos decidido nosotros que pueda salir, ¿no? También hay que analizar las medidas de seguridad convenientes y adecuadas que deben adaptarse. La resolución que concede este beneficio formará parte, obviamente, del expediente personal que tiene el interno. Muy bien. Ahora, sabemos que este es un derecho, ese es un derecho, ¿no?
o es una, ya es una garantía, ¿no? Pero parte luego de esa garantía, cuando logra acceder, en cierta medida se convierte en una opción que tiene el interno, pero ¿qué sucedería si al interno le dicen no? Ahí tenemos, para resolver ese problema, el artículo 172 de el Código de Ejecución Penal. ¿Qué nos dice este articulado? Si el permiso de salida es denegado, porque a veces no siempre te van a decir, me da permiso y te lo voy a dar, no, 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 sino que ese permiso de salida te lo podrían denegar. Entonces, si el permiso de salida es denegado, el interno alternativamente podrá formular la reconsideración o apelación en el plazo de un día. O sea, puede ser que tú querías irte como permiso de salida porque iban a despedir a un familiar tuyo. O quizás tu mamá, tu papá, un familiar tuyo se encontraba grave y quería verte y tú estás pidiendo el permiso de salida y te lo niegan. Tienes una opción para poder apelar ello. Hay que ver que la reconsideración será resuelta por el director del establecimiento penitenciario en el mismo plazo. Es decir, en un día te tiene que dar respuesta y la apelación en 3 días hábiles, siempre esto a manos de la dirección regional. ¿De acuerdo? Vayamos acá a la siguiente. Bueno, que estábamos hablando de estos beneficios penitenciarios, ¿no? Bueno, que estamos a ver. Acá estamos en el permiso de salida, ¿ya? En el permiso de salida nos quedamos. Luego tenemos que durante el permiso de salida, el personal de seguridad aportará la autorización que justifica la permanencia del interno fuera del establecimiento penitenciario también, ¿no? Como anteriormente hemos señalado. Ya vas a salir, sí, pero explicar los motivos, explicar las causas. O cuando no fuera posible si el retorno del interno por razones de fuerza mayor o quizá por un caso fortuito dentro del plazo concedido, el personal de seguridad deberá dar cuenta inmediata al director del establecimiento penitenciario de origen y adoptará las medidas de seguridad pertinentes, ¿no? O sea, finalmente también nos pone contexto de probabilidad. Ya, muy bien, te doy un plazo hasta 72 horas, pero qué sé yo, ¿no? Sucedió una eventualidad, se fracturó la pierna, qué sé yo, hubo algún disturbio ahí, se perdió, o sea, si se pasa de 72 horas, entonces ahí tendremos que ver ello, ¿no? Muy bien, ahora miren ustedes, doctores, este, dicho esto del permiso de salida, voy a hacerle mención a lo que viene a ser redención de la pena por trabajo y la educación, ¿ya? Hablaremos ahora de la redención de la pena por trabajo y educación. Muy bien, hay algunas preguntas que ahorita, después que termino la redención de la pena por trabajo y educación, lo voy a responder. Pero primero también quiero, siempre no me gusta que sea un monólogo, ustedes son abogados profesionales, son estudiantes también, a conceptos a priori, doctores, es lo que conozcan. A ver, en el chat, quiero que me digan qué entendemos por qué entendemos por beneficio penitenciario, doctores. A ver, un minuto para que ustedes me digan en el chat qué entendemos por beneficios penitenciarios. Contamos, 1, 2, 3, todo lo que sepan sobre lo que viene a ser redención de pena por el trabajo y educación. Quiero ahí leerlos. A ver, ¿qué entendemos por redención de pena por el trabajo y educación? Vamos, un minuto. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a dar lectura a lo que están señalando, ¿ya?
Es un estímulo de acceder por comportamiento de educación. El beneficio es una garantía en materia de ejecución penal, reducir el tiempo del interno, es un beneficio penitenciario, muy bien, beneficio de una conducta, reducir la pena, se acentúa en el tiempo de reducción por el comportamiento, reducción de pena. Wow. Muy bien, quiero felicitarlos a ustedes porque son un grupo bastante participativos, ¿ah? Son un grupo bastante participativo. Me imagino que en todas las clases ustedes siempre participan así, ¿no, doctores? Muy bien, les felicito, muy buenas participaciones, ¿no? Si fuera su docente, les pongo nota 20 a los cerca ahorita de 346 participantes que tenemos, ¿no? Bueno, a los que están participando, obviamente, ¿no? Pero muy bien, me gusta su participación que ustedes tienen, excelente. Bueno, vamos a ver entonces ahí en ese caso, doctores. La redención de pena por el trabajo y la educación, ¿no? Redención de la pena por el trabajo y educación, por demostrar una buena vida. Bueno, claro, las ponencias de Udápiles siempre trae a los mejores docentes, dice, ya, bueno, redención, redimir, libertad y algún sufrimiento, perfecto. Muy bien, redención de pena por el trabajo y la educación. ¿Qué vamos a ver? Miren, primero, basamento legal, siempre principio de legalidad, artículo 175 del Código de Ejecución Penal. ¿Qué nos señala? La redención de la pena, doctores, por el trabajo se acredita con la planilla, fíjense ustedes, se acredita con la planilla de control laboral efectiva que estará a cargo naturalmente del jefe de trabajo, pues, ¿no? Para tener derecho a dicho beneficio, el interno tiene que haberse inscrito previamente, ojo, mucha atención, previamente en el libro de registro de trabajo. Para la redención de la pena por el trabajo, se computará como un día de trabajo la actividad laboral realizada durante al menos 4 horas, así sea en días diferentes, ¿no? Para estos efectos no se podrán computar más de 8 horas diarias de trabajo. Esa es una primera característica que nos señala el artículo 175, ¿no? Luego nos señala, la redención de pena por la educación se acreditará con la evaluación mensual de los estudios con notas aprobatorias. ¿Qué pasa si por el estudio se sacó 9, se sacó 7, se jaló? ¿Tenemos que darle redención de la pena? Obviamente que no, ¿cierto? Si tiene nota desaprobatoria, ¿cómo le voy a dar redención de la pena? No puedo. Sería ir en contra de lo que señala el artículo 176. El artículo 176 me es claro y me dice, si tú quieres darle una redención de la pena, en este caso por contexto de educación, su nota tiene que ser aprobatoria. Su nota tiene que ser aprobatoria, nos dice, ¿no? Y también sus notas aprobatorias tienen que encontrarse dentro de la planilla de control educativo. El informe trimestral será agregado al expediente siempre personal del interno y para tener derecho a dicho beneficio, el interno tiene que haberse también previamente inscrito en el libro de registro de educación. Así como en el anterior que señalaba el artículo 175, la redención de la pena por el trabajo también tenía que estar escrito en el libro de registro de trabajo, lo mismo sucede con el artículo 176. También en este caso particular tiene que estar inscrito dentro del libro de registro de educación. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Para la redención de la pena por la educación se computará como un día de estudio, mucha atención, se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante al menos 4 horas efectivas mínimas, así sean en días diferentes. Para estos efectos, no se podrá computar más de 8 horas diarias de estudio, ¿no? Eso es lo que, por lo general, ahí nos hace mención, ¿no? Entonces, ¿hay oportunidades de retención por la pena? Por supuesto que sí. Trabajo y estudio, ¿ya? Trabajo y estudio, ¿ok? Ya, vamos a ir. Hay varias preguntas, vamos a ir avanzando y luego vamos a responder su pregunta. Pero hay alguien que me dijo hace un momento sobre la prisión preventiva, si podamos aplicar
un beneficio penitenciario, ¿no? Y yo les traslado pues la pregunta a ustedes, ¿no? Les paso la pelota a ustedes. Miren, ¿se puede o no se puede? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede o no se puede? Para alguien que está cursando prisión preventiva. Obviamente yo lo consulto porque ustedes son abogados, son hombres de derecho, ¿no? Y me hizo la pregunta también, pues, un abogado, ¿no? Pero en la prisión preventiva, ¿podría, no se podría? Hay uno de los doctores que ya ha señalado, ¿no? Pero que no es tanto como un beneficio penitenciario. Mira, el Código de Ejecución Penal, ¿no? Bueno, ustedes ya han dado obviamente ya la respuesta. Ustedes ya han dado la respuesta, ¿no? Ya para qué incluso precisar algunas cuestiones. Los veo muy aplicados, doctores, y también los felicito. Miren, en la prisión preventiva, bueno, profesor, yo sigo a Asensio Mellado. Ah, perfecto. Como yo sigo a Asensio Mellado, me dice que la prisión preventiva es una pena anticipada. Como es pena, entonces yo tengo que hablar también de beneficio penitenciario. Bueno, es la posición que tiene, quizás puedes formarlo como parte de tesis y más adelante quizás hacer una reforma sobre ese articulado. Sin embargo, si nosotros en base a las normativas que actualmente tenemos, sabemos que el Código de Ejecución Penal está directamente relacionado para quién, para quien ya se encuentra sentenciado. Para quien se encuentra sentenciado y purga condena de pena privativa de libertad, para ellos van los beneficios penitenciarios. En el caso de quien, por ejemplo, se encuentra bajo prisión preventiva, no tenemos beneficios penitenciarios, pero uno de ustedes podría decirme qué pasa con el preso preventivo que está mal de salud. ¿Qué pasa con el preso preventivo que ya no quiere estar ahí porque quizás tenga algún otro problema, quiere estar con su madre que está con una enfermedad terminal, ¿no? Entonces tenemos nosotros otras vías en ese sentido porque podríamos tener como el cese de la prisión preventiva o la variación de la prisión preventiva, ¿no? Que son otros, obviamente, hablar de otras instituciones muy diferentes a lo que viene a ser nuestra temática de la clase del día de hoy, ¿no? Pero obviamente es válido porque muchos sostienen que incluso suelen decir, tenemos a los presos preventivos y también tenemos a los otros, ¿no? Entonces, pero bueno, válida la aclaración que ustedes han hecho también. Muy bien. El artículo 177 nos dice que el cómputo de la redención de la pena por trabajo o educación comprende del primer a último día que el interno haya realizado una de estas actividades. Reitero nuevamente como para que quede claro, ¿no? El cómputo de la redención de la pena por trabajo o educación comprende del primer al último día que el interno, primer al último día que el interno haya realizado una de estas actividades. ¿Ok? El trabajo o estudio no se llevará a cabo domingo y feriados, obviamente, los cuales tampoco se tendrán en cuenta para la redención de la pena por el trabajo o el estudio. ¿Ok? En estos casos especiales debidamente autorizados, sin embargo, por el Consejo Técnico Penitenciario del establecimiento penitenciario, con la debida justificación, las horas trabajadas o estudiadas durante dichos días se computan como días ordinarios, como días ordinarios. Entonces, la redención de la pena por trabajo y educación servirá para acceder con anticipación a lo siguiente. ¿Qué podemos acceder? Y ahí ingresa ya lo que se llama los beneficios penitenciarios previstos en la ley, como son los extramuros, porque ya en los extramuros podríamos acceder a la libertad bajo vigilancia otorgada en audiencia pública extraordinaria conforme obviamente a lo que señala el decreto ley número 25476, ¿de acuerdo? También puede acceder a lo que viene a ser una semilibertad, también puede acceder a una libertad condicional, también puede acceder a una libertad por cumplimiento de condena, ¿ok? Puede acceder a ello.
Antes de pasar, doctores, a hablar a la semilibertad o libertad condicional, eh, yo quiero hacerles una pregunta, a ver si ustedes me han entendido, ¿ya? Si ustedes me han entendido. Vamos a ver lo siguiente. En la realidad se vulnera esto, doctor, porque ni siquiera redimen los días sábados. Ah, ya, pero claro, lo que pasa es que ahí hay que anotar muchas cosas. No, no, lo que está en la vulneración, para empezar, están en todas las etapas del proceso, ¿no? Incluso en una etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia, incluso juicio oral. Entonces, también serán, obviamente, en los temas de lo que señala la norma del Código de Ejecución Penal. Pero hay que ver por qué no lo hacen, de qué forma, qué nos explica. Siempre las explicaciones no tienen que ser a través de un documento. Entonces, obviamente, yo en ese caso tendría que presentarle un documento, ¿no?, a la dirección penitenciaria para ver por qué no se quiere contabilizar lo que son los días que ha laborado o ha estudiado en jornadas de domingos o feriados. Y si bien es cierto, la norma me señala que esto no tendrían que ser computados, pero sí me menciona cuestiones de excepcionalidad. O sea, tendría que fundamentarlo debidamente, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ahorita lo siguiente. Entonces, pero antes de ello, quiero ver qué necesitamos previamente, a ver si hemos captado ello. Les pregunto a la clase, les pregunto a los cerca de 356 participantes que tenemos en esta clase, para yo poder acceder a una redención de pena por el trabajo y la educación, previamente, ¿dónde tengo que estar inscrito? Previamente, ¿dónde tengo que estar inscrito? Por ejemplo, vamos a ver, en el caso que yo quiero acceder a la redención de la pena por trabajo, ¿dónde tengo que estar inscrito? A ver, ya, correcto. Ah, muy bien, su participación es perfecto. Ahí me aparece Galaxia, uno me aparece en el registro de educación, muy bien. Sandy, usuario uno, inscribirse en el registro de trabajo, ¿no? Claro, muy bien ustedes, Karina, me dice en el registro de trabajo de educación, libro de registro de trabajo, en el registro, bueno, de trabajo y educación, que claro, como dice Cristian, que pertenece obviamente al INPE, ¿no? Correcto, o si no, también algunos lo llaman el padrón de trabajo de establecimiento penitenciario. Muy bien, Selena, muy bien, Tineo, muy bien. O también como muy bien, Edilson, perfecto, como lo suelen denominar en este caso lo que son planillas, perfecto, ¿no? Eh, pero también nos señala que para poder acceder a ello hay un límite para el cómputo diario, ¿no? O sea, es posible que yo pueda trabajar 10 horas o puede estudiar 14 horas y que si yo he estudiado 10 horas o he trabajado 14 horas, yo pueda pedir, por ejemplo, un beneficio o es que a mí me pone un límite, ¿no? ¿Me pone un límite o no me pone un límite? Claro, por lo general, perfecto, ustedes me dan la respuesta también, muy aplicados los participantes de Udeápolis. Claro, porque lo que me señala a mí es que yo puedo tener un mínimo de 4 horas o si no, yo puedo en ese sentido tener un máximo de jornada a 8 horas. ¿Por qué no pone eso? Porque naturalmente un privado por libertad es diferente a una persona que no pugna ninguna condena y puede tener las 8 jornadas laborales diarias, ¿no? 5 por 8. Pero en este caso existe tanto un mínimo que será 4 horas y un máximo que en este caso será 8 horas diarias, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, lo siguiente, ¿no? Porque uno puede decir, pero está bien, profesor, tú hablas y señalas el tema de la redención de la pena, yo sé que puede trabajar, yo sé que tiene que estudiar, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo, doctores, del por qué uno empieza, fíjense ustedes, a buscar redención de la pena por el trabajo o redención de la pena por el estudio? ¿Cuál es el objetivo? Para que si ustedes me están siguiendo a través de su código, la respuesta se encuentra en el artículo 178 del Código de Ejecución Penal. ¿Ok? En el artículo 178 del Código de Ejecución Penal. ¿Por qué todo ello? ¿Por qué la redención de la pena por el trabajo de educación servirá para acceder a qué? Permite acceder básicamente a la libertad.
¿ok? La libertad bajo vigilancia, otorgada siempre en audiencia pública extraordinaria. Luego puedo acceder yo a lo que viene a ser la semilibertad. Luego, la liberación condicional o la libertad por cumplimiento de la condena, ¿no? Pero y claro, todo en íntegro, como dice Luis, todo busca resocializar e integrar a la sociedad al penado en libertad, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar, hay varios aspectos también, ¿no? Vamos a ver acá, ustedes en el material es compacto, pero semilibertad y libertad condicional. La semilibertad y libertad condicional forma parte ya de los beneficios que son conocidos como beneficios extramuros, ¿ya? Que son conocidos como beneficios extramuros. El artículo 183 me hace mención tácitamente de lo siguiente. ¿Qué me dice? Vamos a ver juntamente con ustedes. Me dice que para acogerse, fíjense ustedes, para acogerse al beneficio de semilibertad, además de los requisitos establecidos dentro del articulado, pues esta norma, el interno deberá presentar una declaración jurada afirmando que solicita la semilibertad con la finalidad de realizar una actividad laboral o educativa. Laboral o educativa, ¿no? Y obviamente dentro del plazo de 30 días de obtenida la semilibertad, el interno está obligado a acreditar la actividad laboral o educativa que realiza. En todo caso, deberá demostrar haber efectuado acciones contra el propósito. En este último supuesto, la administración penitenciaria prorrogará por el mismo plazo el cumplimiento de este requisito. Pero, ¿qué problemas a veces iniciales uno obtiene? Vamos a ver. Eh, bueno, hay varias preguntas. Me va a dar mucha pena que algunas preguntas no las voy a poder responder porque algunas se han pasado, pero las que leo nada más, ¿no? El doctor nos dice la redención de la pena por trabajo y estudio, siendo beneficio estímulo, ¿se podrá denegar? Depende, como hemos dicho, ¿no? Si ha estudiado o ha trabajado domingo, entonces lo que nos señala, por ejemplo, el articulado 177 es que se tiene que fundamentar adecuadamente para que estas sean válidas, ¿no? Lo ideal es que trabajen días que se entiende son laborables o hábiles, ¿no? Entonces, si por algún motivo también, digamos, no se encuentra escrito dentro del libro de registro de trabajo o libro de educación, y ha estado realizando quizás por ahí algún estudio, no sé, vía la internet, entonces lamentablemente en ese caso podrá denegarlo, ¿no? Claro, y es solamente para los que tienen beneficio penitenciario, pero lograr un trabajo como beneficio en la sociedad en la cual nosotros vivimos, ¿será fácil? ¿Qué es lo primero que le piden o una de las cosas primeras que le piden a una persona para que ingrese a trabajar? ¿Qué le piden, doctores? Para ver si realmente resulta siendo pues del todo sencillo, ¿no? Porque claro, yo les hablo del beneficio, pero en un contexto social, si tú quieres ir a trabajar a un sitio, por lo general, ¿qué te suelen pedir? Muy bien, los antecedentes, ¿cierto? Te suelen pedir los antecedentes. Y si la persona tiene antecedente, uy, imagínate, ¿no? Imagínate si tiene antecedentes. Bueno, claro, porque si por más que la persona puede tener un buen currículum vitae, por más que la persona puede tener, por ejemplo, un estudio, una maestría, qué sé yo, ¿no? Diferentes actividades, pero lamentablemente tiene antecedentes, no califica, ¿no? No califica. Entonces, no califica para trabajar dentro sobre todo si es una institución estatal, ¿cierto? Si es una institución del Estado, como alguien dijo, chao. La otra posibilidad es que pueda trabajar dentro de lo que viene a ser una entidad privada, ¿no? Entonces, finalmente, dentro de una entidad privada es muy posible que pueda ser. Eh, claro, mira, hay lugares, existen empresas, y este es un trabajo también de concientizar, de concientizar, ¿no? Porque sí existen empresas, doctores, donde sí ayudan
a excepción de los congresistas, y son trabajadores de problemas, claro. Pero ese es un estigma, pues, doctores. Cada vez que uno dicta, por ejemplo, una clase de lo que son beneficios penitenciarios, ¿no? A veces lo que sucede es que suelen decirte, y eso pasa cuando uno dicta en pregrados o posgrados, ¿no? A veces dicen, pero profesor, usted está creyendo que los ya penados que tienen una condena son unos santitos, ¿no? Sino que ellos deben cumplir su condena, ¿no? Claro está, y ese mismo pensamiento que a veces se tiene en el ámbito jurídico, imagínense ustedes en el no jurídico, ¿no? En el contexto social. Entonces, en el contexto social, aún más, ¿no? Entonces, en el contexto social, bueno, hay estigma y a veces bajo el contexto de trabajo, muy pocos logran su redención, como que más logran a través de un contexto de educación, ¿ya? Muy bien, de educación. Vamos a ver entonces acá algunas cuestiones más. Bueno, dejo esto y vamos a ver la visita íntima, que está ligada también al contexto que nosotros estamos señalando, ¿no? Respecto a la visita íntima, lo encontramos regulados en el capítulo 5, nos habla de la visita íntima y nos dice, la visita íntima, perdón, constituye un beneficio al que puede acceder las personas privadas de libertad, procesadas o sentenciadas, ¿no? Pero que tengan obviamente la condición de casados o convivientes. Ahí te digo, o sea, un penado por libertad podría decir, mira, uy, he conocido una señorita por el OnlyFans, ¿no? O he conocido una señorita por el Tinder. Estoy comportándome bien y quiero que ella me visita. ¿Se puede o no se puede? ¿Sería factible o no sería factible? Claro, se deriva de un derecho fundamental de intimidad, yo diría. Tengo derecho a la intimidad. Es una persona que yo he conocido por ahí, por las redes sociales. Lo he conocido en una capacitación virtual. Nos hemos hecho amigos, hemos ahí whatsappeado. ¿Se puede o no se puede? No se puede. ¿Por qué? Porque nos señala el artículo 197, ¿no? Yopsi, ¿no? Si a menos sea el caficho. Muy bien, terrible, terrible aquí un participante. Pero bueno, mira, el artículo 197, que nos señala de que para que sea factible o podamos entender de que sí es posible que tenga visita íntima, tiene que ser casado o tiene que ser conviviente. Y obviamente eso significa que hay que tener que acreditarlo, ¿no? Hay que tener que acreditarlo, ¿de acuerdo? Entonces, son esas condiciones. La administración penitenciaria calificará, por ende, calificará la situación de convivencia de los internos que no siendo casados tienen relaciones efectivas permanentes. Y este es un derecho que ellos tienen, porque hace un tiempo se han dado muchos casos donde el privado, miren, y hago un pequeño paréntesis, porque el privado por libertad decía, una de las cosas que yo más extraño es mi familia, el conviviente, ¿no? Extraño a mi pareja, tenemos un hijito. Pasó el tiempo de condena, fue a su casa y a su pareja estaba con otra persona. Tenía otra persona, ¿no? Y su motivación y su motor para soportar los 15 años era obviamente su pareja. Pero yo estaba con otra, ¿no? ¿Y por qué? Porque se le negaban visitas y todo ello. Entonces ahora se entiende a efectos de seguir manteniendo pues el vínculo y si cumplen, entonces tienen derecho a una visita íntima también, ¿no? A poder de una u otra forma también, como hace un momento le señalaba, si es que desea pues o no tener hijos, ¿no? Ahora, si son solteros, pues bueno, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? No puedes acogerte al artículo 197 si eres soltero, ¿no? Tendrías que ver por qué estás soltero. Mentira. Pero lo que la norma 197 así nos señala, ¿ya? Muy bien.
Entonces, la visita íntima también nos señala, le concede el director del establecimiento penitenciario al interno, pero que cumpla, eso sí, los siguientes requisitos que a continuación vamos a señalar. Solicitud al director del establecimiento penitenciario indicando los datos de identidad de su pareja. O sea, ahí tendría que decir nombre completo. Nombre completo, no podría decir nombre a medias, ¿ya? Tendría que señalar nombre completo de tu pareja, ¿ok? No a medias nada más. O sea, porque se han dado casos donde hay personas que tratan de hacer ver que es su pareja y en realidad pues es una persona que recién han conocido. No, no, nombre completo, no seudónimos ni nada, nombre completo. Luego, siguiente, copia simple de la partida de matrimonio civil o religioso o cualquier otro documento que acredite la relación de convivencia. Porque también tenemos a quienes quieren ser Pepitos el Vivo, pues no. Pepito el Vivo podría decir, bueno, yo convivía con tal persona y en realidad no convivía. Entonces, acredítame la convivencia. Informe médico que certifique que el interno no adolece de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que no tengan ninguna enfermedad de transmisión sexual. Certificado médico de fecha reciente expedida por el área de salud en el que se indica que él o la cónyuge o conviviente no adolece de enfermedad de transmisión sexual. ¿De acuerdo? Hay que tener. Ahora, puedes hacer una declaración jurada de convivencia, puedes hacerlo, pero te lo van a denegar, porque es fácil hacer declaraciones juradas. Antes sí eran en cierta forma permitidas, ¿de acuerdo? Las declaraciones juradas. Tú podías hacer una declaración jurada de cumplir ciertos requisitos y luego decían lo vas a subsanar y nunca subsanabas. Ahora no. Ahora hay que ser un poco más rigurosos, ¿no? En ese tema, las declaraciones juradas no, tendrías que presentar algo. Puedo presentar fotos, videos, pago de luz, tendrás que presentar algunos medios donde se acrediten, en este caso, tu convivencia, ¿no? Entonces, perdón, en ese caso el director remitirá la solicitud del interno al órgano técnico de tratamiento para su evaluación y verificación en un plazo no mayor de 10 días. Con su opinión, el director resolverá lo solicitado en un plazo mayor de 3 días, ¿de acuerdo? Muy bien, si la solicitud fuera declarada improcedente, el interno podrá interponer recurso de apelación que resuelve o que es resolvida en este caso por el Consejo Técnico Penitenciario en un plazo no mayor de 5 días hábiles, estimados doctores. Que el artículo 200 señala que la Administración Penitenciaria difundirá y promoverá siempre la paternidad y la maternidad responsables, eso sí. Y tampoco es que no se quiebre pues ese vínculo familiar que hace un momento yo les señalaba, ¿no? Porque ah, bueno, José Guerrero me dice algo que es interesante y triste, quizás, en el sentido de que, claro, el Código Civil da un lapsus de tiempo para una causal de divorcio por condena, por eso algunos cónyuges buscan otra pareja. Sí, pero bueno, ahí, ¿qué podría decirles, no? Primero hay que ver hasta cuánto es la condena que le van a dar, porque naturalmente si tiene una cadena perpetua o incluso 25 años, ¿no? Hay que ver cuánto tiempo tiene. Y eso es de decisión, pues, ¿no? Yo lo único que podría decir que mismas reglas del Titanic, si alguien te ama, te va a amar hasta el final, ¿cierto? Así tengas condena. Pero si no, pues basta que te haya una retención de 4 horas y no te quiera, seguramente 4 horas es suficiente para que pueda estar con otra persona, ¿no? Entonces hay que ver, claro, hay que ver, ¿no? Hasta cuánto es el amor, pues, que te tiene, ¿no? Si te quiere o no te quiere, quizás ahí te das cuenta que nunca te quiso, ¿no? En fin, no nos vamos a poner sentimentales, doctores. Estamos en una clase de derecho. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Sí, sí, por ahí ya me pasó en alguna clase, uno empieza a tocar esos temas, ¿no? Y por ahí terminan la clase y ya están tristes y ya no quieren matricularse ya, o ya no quieren seguir la clase del profesor Sergio porque dice, no, habló un tema que tocó mi sensibilidad, ¿no? Pero bueno, parte de ella, no se preocupen. Nada dura para siempre al final, así que no hay mucho que decir, ¿no? Bueno, entonces, hay que tener en cuenta también otros aspectos, como el capítulo 6, porque el capítulo 6, doctores, si bien es cierto que hemos hablado de este tipo de beneficios,
También se habla de otros beneficios que la ley puede contemplar. ¿Cuáles son los otros beneficios? También vamos a ver, tenemos, fíjense, de acuerdo a lo que señala el artículo 206, además de los beneficios de recompensa previstas en el artículo 59 del código, se podrán otorgar las siguientes que a continuación yo voy a mencionar. Por ejemplo, mención honorífica, que será entregada en ceremonia pública por el director del establecimiento penitenciario, obsequio de bienes al internos, prioridad en la participación de actividades de carácter cultural, social y deportiva en el establecimiento penitenciario, y las demás que determina obviamente siempre el Consejo Técnico Penitenciario, estimados doctores, ¿ya? Entonces, todo eso forma parte, pues, de lo que yo les acabo de señalar, ¿no? Beneficios penitenciarios existentes, los intramuros como beneficios penitenciarios y también los extramuros, ¿no? Acá vamos a correr un poco más. Ya, ya hemos hablado de estos aspectos también, ¿no? Vamos a ver. Eh, ¿Cómo se aprueban los beneficios penitenciarios extramuros? Ya hace un momento lo acabamos de señalar, ¿no? Pero en las reglas que ustedes pueden ver aquí, primero empieza pues con el trabajo de lo que es un expediente administrativo. Para empezar, ¿no? Uy, muy bien. Gracias, gracias. Un expediente administrativo. Luego de ese expediente administrativo tendremos una admisión a trámite, ¿no? Luego se llevará a cabo lo que viene a ser, sí, un poco resfriado, sí, sí, un poco resfriado. Hemos tenido sesión de clases desde la mañana. Lo importante, doctor, es ser positivos, pero no de COVID, ¿ya? Muy bien. Entonces, tenemos un expediente administrativo, hay que hacer un trámite ante el Poder Judicial, ¿no? Hay una audiencia y de esa audiencia finalmente llevamos a cabo una resolución, ¿ya? Se va a llevar a cabo lo que viene a ser una resolución. Ahora, luego tenemos en cuenta pues los beneficios penitenciarios en la legislación penitenciaria, ¿no? De acuerdo al artículo 42 del Código de Ejecución Penal, en adelante el CEP, una persona privada de libertad podrá acceder a los siguientes beneficios penitenciarios, que hace un momento también lo hemos señalado, yo ya me estaba adelantando, pero lo tenemos acá, ¿no? Permiso de salida, redención de la pena por el trabajo y la educación, tenemos la semilibertad, tenemos la liberación condicional, tenemos la visita íntima, ¿de acuerdo? No lloren, por favor, a quienes hemos llegado al corazón. Y otros beneficios o estímulos que la autoridad penitenciaria considere conveniente otorgar, ¿de acuerdo? Ahora, luego existe obviamente una serie de criterios de aplicación en la ley en los beneficios penitenciarios, ¿no? El numeral 14.5 del manual ha desarrollado la problemática relacionada con la aplicación de la ley en el tiempo en materia de beneficios penitenciarios, ¿ya? Señalándose que el criterio imperante en la actualidad por mandato de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es la aplicación de la norma vigente al momento de solicitar el beneficio o cuando el privado de libertad presente su solicitud con dicha finalidad. Sin embargo, vamos a ver acá, sin embargo, para los delitos cometidos a partir del 23 de octubre del 2010, la primera disposición complementaria de la ley 2964, que ha sido publicada el 22 de octubre del 2010, ha introducido criterios adicionales de aplicación de la ley en la concesión de beneficio penitenciario, tema que es desarrollado pues en el numeral 10 del presente manual, ¿no? Y vamos a ver acá. Se puede afirmar en ese sentido que se trata de dos mecanismos de aplicación de la ley en materia de beneficios penitenciarios que no se oponen ni contradicen, de los cuales se derivan, por ejemplo, los siguientes criterios que resumidamente yo voy a decir a continuación. Primero, que para los delitos cometidos hasta el 22 de octubre del 2010, antes de la vigencia de la ley 2960-40, se aplicarán los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, es decir, la ley vigente al momento de solicitar el beneficio, la vigente cuando el interno haya presentado su solicitud. Y la otra para los delitos cometidos a partir del 23
de octubre del 2010, que no han sido incluidos expresamente en la ley 2964, se aplicarán los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional que mencionaron en el párrafo anterior. Muy bien, vamos a ver. Para los internos primarios que a partir del 23 de octubre del 2010 hayan cometido los delitos previstos en el artículo, ahí tenemos 108, 121A y demás, se aplicará la ley 2964 en casos de redención de la pena. Para los casos de reincidentes y habituales que han cometido un nuevo delito doloso a partir del 23 de octubre del 2010, se aplicará esta otra ley. ¿Cuál? La 2964 para fines de redención de la pena. Y para los delitos cometidos a partir del 23 de octubre de 2010, que la ley 2964 ha incluido los diferentes artículos y se aplicarán pues ahí también los diferentes parámetros, ¿no? Entonces, en pocas palabras, en estas cuestiones de redención de la pena también fluctúa y varía dependiendo de los delitos, ¿no? Muy bien, ya esto lo hemos señalado, pero igual lo vamos a mencionar respecto a conversión de penas, que es la conversión de penas en ejecución. Para empezar, tenemos dos decretos legislativos, el decreto legislativo número 1300 y el decreto de urgencia número 008-2020. Reinserción social y libertad, ese es el objetivo, pero hay que ver que son penas no mayores de 6 años, hay un procedimiento especial y una pena alternativa. Hay casos, naturalmente, doctores, en que hay que priorizar, ¿no? Por ejemplo, ¿a quiénes priorizamos? A los que son mayores de 65 años. Incluso nuestro reglamento jurídico Código Procesal Penal señala que ellos son inimputables relativos. También a las madres con hijos y también hay que priorizar a las mujeres gestantes, ¿no? ¿Y a qué ingresa lo siguiente? Porque uno puede decir, ¿siempre procede la conversión? Y la respuesta es, claro que no. Miren, en la conversión de penas, ¿en qué situaciones no procede? Condenados por delitos tipificados en los artículos del Código Penal. Ustedes tienen ahí una gama de delitos, ¿no? Si está dentro de esos delitos, no hay conversión de pena. Condenado tipificado por el decreto legislativo 25475, terrorismo, como algunos de ustedes anteriormente me han señalado. O condenados por delitos de organización criminal, esto en base a la ley número 30077, condenados que son reincidentes o habituales, o condenados con revocatoria de pena alternativa de privativa de libertad, también ellos no tendrán una conversión de pena. ¿Cuál viene a ser el procedimiento? Siempre existe un expediente de conversión, hay que hacer una admisión al Poder Judicial, se llevará a cabo una audiencia y finalmente se emitirá una resolución en la cual se puede señalar el tópico no de la conversión. Muy bien, doctores. Sé que tienen clase ustedes a las 9 de la noche y yo como cita las letras de una canción, nada dura para siempre, todo tiene su final, la clase nunca dura para siempre, tiene su final.